Se cumplen hoy 43 años de lo que fue la muerte de Monseñor Ponce de León. Desde el trabajo periodístico que realizamos, queríamos recordarlo de la siguiente manera, con diferentes testimonios. La palabra del padre Aníbal Polacci, parte de nuestros archivos, cuando se cumplieron 40 años, recordándolo allí en el lugar donde se encuentra la ermita que recuerda a Monseñor Ponce de León, en el kilómetro 212 de la Ruta Nacional número 9, donde en principio se informó acerca de un accidente y hoy la causa está en otra etapa de investigación, así nos informaba el doctor Matías Dilelo sobre lo que es este homicidio y obviamente esta causa que sigue y tiene continuidad en el tiempo. Por otro lado, vamos a compartir también el testimonio de Raúl Comoli, quien lo conoció de cerca, de su pastoral, uno de los vecinos que nos dejó hace un tiempo atrás, pero que sin duda tenía una afinidad y una proximidad acerca de lo que fue la pastoral de Monseñor Ponce de León, con su testimonio dando cuenta, y con dos vecinos de aquí del partido de Ramallo, como la profesora Marcela Izarra y como quien fuera intendente y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Rafael Román. Le proponemos compartir este trabajo a 43 años de la muerte de Monseñor Ponce de León, el obispo de los pobres, como se lo conoció en la diócesis, a partir del legado de estar cerca de cada una de las personas, de los que más necesitaban en tiempos oscuros de nuestro país. La memoria de su persona daría la impresión de que él dice, no, metele. ¿Cómo fue este día? Y el día, digamos así, bueno, para mí que lo conocí, estuve los 11 años que él estuvo acá, la diócesis trabajando con él, con recuerdos muy lindos, muy hermosos de la fuerte vida activa y pastoral que hubo durante esos 11 años de la vida de la iglesia. Y después, bueno, sí, recordando su presencia, sus enseñanzas, las líneas que marcaba, sobre todo en su actitud personal, y sobre todo admirable por, bueno, el arrojo y el coraje que demostró hasta el último día, ¿no? ¿Y cómo sigue la causa? Y la causa sigue como está, lenta, por decir de que sigue, porque algunas veces da la impresión de que está, ahí estancada, como que bueno, que se avanza muy lentamente. Por otro lado, como es toda la justicia, normalmente, pero ya lleva muchos años. Hasta ahora lo último que se ha solicitado es un encuentro entre las dos partes que hicieron el peritaje del accidente, es decir, la parte oficial y la parte que defiende la postura, la causa de Ponce, ¿no? Así que bueno, ahí estamos esperando a ver qué pasa. Padre, cuéntenos acerca de cómo era la pastoral de Monseñor Ponce de León, imágenes que me imagino le deben volver a la mente en este día, ¿no? ¿Cómo era la pastoral de Ponce? Sí, digo, es toda una historia, lo de Ponce y el largo. Largo explicar cómo, ¿no? Es decir, bueno, él lo hicieron obispo auxiliar de Salta, ya trabajó un año y pico, y lo nombraron obispo de San Nicolás. Ya él había participado en un acontecimiento histórico mundial que hubo en aquellos tiempos, entre los 60 y hasta cerca de los 70, que fue precisamente el concilio. Si estaba el bueno de Juan XXIII, que dijo, che, hay que abrir un poco las ventanas y las puertas acá, ¿no es cierto?, que estamos siempre encerrados en la nuestra, abrámosla no solo para que entre aire fresco, sino para que además, ¿no es cierto?, decir, empecemos a salir y pongamos un poco la iglesia sacándola de la sacristía y poniéndola en la calle, al lado donde vive la gente, donde tiene sus historias, sus problemas, donde se la puede conocer. Así que bueno, y ese fue el arranque, digamos así, o el espíritu fundamental de la cosa. Después, bueno, hay muchas cosas particulares, cómo fue concretando él un poco este espíritu, esta manera de enfrentar la cosa, ¿no? ¿Cómo recuerda ese 11 de julio de 1977? Sí, me acuerdo un poco de todo, es decir, el día anterior yo estaba supliendo a Horacio Lombardo, al padre Horacio Lombardo en la parroquia de Luján de San Nicolás, y tenía un encuentro con muchachos
Entonces me dice, dejá, yo te digo la misa de 10, porque no tenía cómo arreglarla. Dice, queden tranquilos, yo te digo la misa de 10. Hay gente que estuvo en la misa, dice que, bueno, que un poco anunció lo que le iba a pasar, ¿no es cierto? Y bueno, al otro día, bueno, vinimos, qué sé yo, y al otro día a la mañana, bueno, a media mañana me encontré con la sorpresa de que había tenido un accidente, ¿no es cierto? Y bueno, así que ese día, el día anterior al 11, ¿no es cierto? Es decir, fue un día con mucha angustia, porque él lo atendieron aquí en Ramallo, y después de Ramallo lo llevaron a San Nicolás, pero bueno, ya nos decían de que no había ninguna posibilidad, porque estaba totalmente roto con el choque y demás. ¿Y cómo le gustaría, o qué palabra le gustaría usar Ponce en este día? Usted que lo conoció. Y en este día, viste, dale muchacho, para adelante. Digo, bueno, yo en un momento en que, ¿cómo se llama? En que estuve así con problemas míos, personales, que se cuentan, me acuerdo siempre de esa frase que lo fui a ver allá a Trego, que era una cosa que él había armado en la época que estaba del párroco en Buenos Aires. Y bueno, estuvimos charlando y me acuerdo de eso. Muchas gracias. Bueno, muchachos, cerrar los ojos, adelante. Gracias. Raúl, ¿y cómo recuerda el día en que le informan acerca de la muerte de Monseñor Ponce de León? Bueno, yo enterado, incluso por gente que estaba muy cerquita de él, de las amenazas que él tenía, incluso de una amenaza de la noche anterior con un cajón de muertos, con escritos de que no iba a pasar junio, las peleas de él con... ¿Ves? Ahí también tengo una anécdota, que el teniente coronel lo llama al obispo y le dice que no había estado en el Día del Ejército. Y entonces no estuvo en los actos del Día del Ejército. Y entonces Ponce le dice, sí, usted no estuvo en la procesión del Día de la Virgen, ¿no? Una contestación así. Era muy duro el trato de ese momento con él. Así es que los servicios, qué sé yo, el ejército, todo eso decían que era el obispo rojo. Lo amenazaban por la calle, no vas a pasar junio. Pero cantidad enorme de cosas que vos te vas enterando después por gente directamente, ¿no? Vuelvo a decirte, esto que te conté recién, del papel ese que le dieron la noche anterior, lo vio una persona que estaba con él, ¿no? Una monjita. ¿Qué sintió cuando hace unos días atrás, el 11 de julio, estuvo allí en la ermita y bueno, y se reencontró, me imagino, con mucha gente conocida y de ese momento, ¿no? Que lo conoció a Ponce de León? Y... no, mucha emoción. Me emocionó ver la cantidad de gente que hubo. Yo estoy dentro de la Comisión Ponce. Uh-huh. Y a través de muchas reuniones y cosas me he ido enterando de otras cosas que yo no conocía. Como te dije anteriormente, para mí fue un gran obispo. No me cupo ninguna duda de que... no me cabía ninguna duda de que no había sido un accidente, ¿no? Que estaba todo armado. Así es que hay un escrito, salió hace poquito tiempo, que sería importante a veces darlo a difusión, de todas las mentiras y las cosas que ha habido. Y ha habido ahora estudios, ¿no? de las dos partes, de peritos en accidentología, y demuestra que con los mismos datos originales demuestra de que no fue un accidente, que realmente fue algo preparado.
Si lo tuviera que definir... Por eso ese día, ¿sí? ese día no me cabía ninguna duda de que había sido muy parecido a lo que pasó con Angelelli, y con cuántos otros sacerdotes, ¿no? Y con cuánta otra gente que realmente le armaron causa y terminaron desapareciendo. Si lo tuviera que definir a Ponce, ¿cómo lo definiría? Y como un verdadero pastor de la iglesia, un grande, un santo, ¿no? Y que realmente fue martirizado. Y por último preguntarle, ¿no, Raúl, en esto, cuando lo vio en ese momento que estaba detenido y como preso político, ¿qué recuerda de ese momento tan intenso? No, el compromiso, lo que nosotros veíamos, qué es lo que vi, lo que sentí, y alegría de que el pastor nos viniera a visitar, de que el obispo nos viniera a visitar, ¿no? Yo había tenido algunas oportunidades de verlo, que yo lo conocía, Ponce de León, pero ese día fue una gran alegría de que él se jugara y viniera a vernos a nosotros que estábamos detenidos, ¿no? No cualquiera hacía eso en ese momento, ¿no? Era un compromiso también de la iglesia. Yo veía la presencia de la iglesia, la presencia de la iglesia al lado nuestro. A mediados de 1960, la Iglesia Católica a nivel mundial produce, a través del Concilio Vaticano II, un proceso de cambios verdaderamente extraordinario. En América Latina, en 1968, a través del Congreso de Medellín, instala lo que podríamos definir la teología de la liberación y un enorme nivel de convicción de la Iglesia para vincularse con los sectores más pobres. En la Argentina se traduce esto en un movimiento realmente muy importante. El movimiento de curas para el tercer mundo y, por otro lado, obispos que toman una determinada convicción de lo que significaba la teología de la liberación. Obispos como Jaime de Nevares, Jerónimo Podestá, Angelelli y Ponce de León, que era el obispo de San Nicolás, tuvieron una trascendencia enorme y llevaron adelante con profunda convicción lo que era ese proceso de cambio a través de la Iglesia. Eso los obliga y los pone y los vincula de alguna manera con todo lo que eran los procesos políticos que en la Argentina se daban, fomentando o trabajando para la liberación nacional y social, y fundamentalmente para salir de lo que eran las dictaduras que en aquel entonces nos venían gobernando. En la diócesis de Ponce hubo sacerdotes que realmente tuvieron un enorme nivel de significación. Jorge Gali en San Nicolás, o López Molina y Pepe Aramburu aquí en Ramallo y en Villa. Yo no conocí personalmente a Ponce personalmente, pero sí tuve un fuerte nivel de influencia en lo que era su obra y su gestión. Sí, conocí fuertemente y tuve un vínculo personal enorme con López Molina y con Pepe. Con López Molina, quienes vivíamos en aquel entonces en el pueblo y quienes de una manera u otra, desde ser muy jóvenes y estábamos militando en los movimientos políticos de aquel entonces, teníamos en la sacristía de él siempre abierta para, en un sentido muy pero muy amplio y vinculando a todos los sectores políticos, podías pasar y conversar
vincularte y relacionarte con él. Yo creo que López para todos nosotros fue una fuente de enseñanza, de crecimiento, de formación, que realmente debemos agradecerle de una manera muy, pero muy fuerte. La dictadura tenía en ellos y visualizaba, cuando llega en 1976 el golpe de Estado, visualiza en ellos a los enemigos de la política y fundamentalmente de lo que significaban los jóvenes luchando. Así que el mismo 24 de marzo lo detienen a López, lo encierran, lo torturan, posteriormente se puede ir al exilio y en 1977, que hoy estamos conmemorando lo que fue el asesinato de Ponce, con una similitud total y absoluta de lo que fue el asesinato de Angelelli. Yo, como uno de esos jóvenes de los años 70, como esos pibes que veían en la política la posibilidad de terminar con las dictaduras que durante tantos años habían signado a nuestros pueblos, con la represión que había recibido permanentemente nuestro pueblo, y que visualizábamos en la democracia y en la posibilidad de construir un país con igualdad y con solidaridad y con compromiso social, encontramos en ello lo que podríamos definir como verdaderos maestros. Así que mi más sentido homenaje a todos ellos y fundamentalmente en el aniversario de Ponce, a alguien que realmente dio la vida con un compromiso extraordinario por su. Recordar al padre Ponce de León es recordar y tenerlo presente en nuestra memoria a un padre pastor del pueblo que se ocupó de su pueblo en un momento histórico en el cual los derechos de los y las ciudadanos y ciudadanas estaban absolutamente vedados. La crónica histórica ramayense cuenta de cómo ese padre y pastor vino a defender a sus sacerdotes y vino a defender la vida de los ciudadanos y ciudadanas ramayenses. Esos hechos son inolvidables y creo que, haber perdido la vida aquí, justamente en Ramallo, para nosotros y nosotras tiene que significar no solo el hecho histórico, sino el hecho permanente de la memoria y del reconocimiento de lo que este hombre y buen pastor de su pueblo había dejado como legado, no solo a la diócesis y a los creyentes católicos, sino también a la comunidad toda. Es por ello que cuando tuve la posibilidad de estar en un lugar de decisión, como en el Consejo Deliberante, compartí junto al padre Aníbal, de quien guardo el mejor de mis cariños y recuerdo, y junto a la comisión, de poder declarar el espacio donde hoy tiene su ermita y donde está su hermosa foto, yo digo gigante, ¿no? Como era él, un gigante para nosotros y nosotras. Entonces, declarar el espacio como de patrimonio histórico, ¿no? ¿Por qué? Y porque el patrimonio histórico forma parte después del acervo cultural de una comunidad y porque fundamentalmente creímos en aquel momento que era importante que la comunidad comenzara también a apropiarse de esos espacios culturales y cultural en el sentido de la historia, ¿no? De la propia historia de la cual hablaba hace un momento. Entonces, con mucho esfuerzo y con reuniones y con encuentros, logramos que hoy, donde está construida la ermita, ese pequeño espacio sea hoy patrimonio histórico y cultural del partido de Ramallo. Y a su vez también decir que este espacio tiene que continuar siendo un espacio de reflexión y de memoria, fundamentalmente para seguir protegiendo y promoviendo derechos de la ciudadanía que no sean vulnerados, derechos que
puedan ser protegidos por toda la comunidad. Y creo que también ese espacio debe ser un faro para nuestra comunidad, con principios que creo que el padre Ponce tenía, ¿no? Esto de la solidaridad, el respeto por la vida del otro o de la otra, la defensa irrestricta de los derechos humanos y sobre todo el amor, ¿no? Que el amor, él decía, vencía todas las barreras y vencía fundamentalmente al odio. Así que recuerdo también que logramos que pudiera venir parte del legado de las pertenencias del padre Ponce a Ramallo, lo logramos traer en el contexto de una feria del libro. Entonces muchos alumnos y alumnas y vecinos y vecinas del partido de Ramallo recorrieron esa sala y conocieron mucho de la historia del padre Ponce, y tuvimos la posibilidad de ver la película y de escuchar también a otro gran sacerdote que tengo también entrañables recuerdos, como el padre Pepe. Así que recordar al padre Ponce es recordar, insisto, la solidaridad, el amor al prójimo y la defensa de los derechos humanos.